Revelaciones. El Catatumbo, ubicado en la frontera colombo-venezolana. El susurro de las balas allí es un eco que marca el compás de una vida en constante huida. Aquí el miedo a la muerte se siente en el aire, envuelve a la población y ahoga los gritos de quienes buscan refugio. Niños huérfanos deambulan por las calles, mientras otros se mantienen acobijados en los brazos de sus madres. Se llora en silencio, se quiebran por dentro, mientras por fuera se arman de valor para afrontar un futuro incierto. La población asustada se agrupa, buscando refugio en el abrigo de la naturaleza, mientras concretan la huida en canoas por los ríos, como si el agua pudiera llevarse consigo su dolor y los recuerdos de una guerra que lleva más de 6 décadas. Según datos del gobierno colombiano, se estima que más de 8 millones de personas se han desplazado por el conflicto armado a lo largo de los años, convirtiéndolos en un número alarmante, víctimas inocentes atrapadas en medio del fuego cruzado. Pero en los últimos días, la confrontación entre el ELN y la disidencia de las FARC desplazó cerca de 40.000 personas a Cúcuta, Ocaña y Tibú, ciudades del departamento norte de Santander, al que pertenece el Catatumbo, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo de ese país, algo que evidencia la gravedad y urgencia de la situación. No solo se trata del sufrimiento individual, lo que sucede en el Catatumbo impacta la estructura social y económica de Colombia. Y la pregunta es, ¿por qué la población civil es víctima de intereses particulares y mezquinos de una lucha intestina? Hoy en Revelaciones exploraremos las causas de este conflicto armado que obliga a miles de colombianos a dejar su país. Esto es Catatumbo, Puerta al Horror. Este conflicto armado en Colombia no da señales de acabar. Desde la década de 1960, las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC, y los grupos paramilitares han desatado un ciclo interminable de violencia. La disputa entre estas facciones surge de profundas diferencias ideológicas territoriales y métodos de operación. El ELN busca desde 1964 establecer un gobierno socialista basado en principios marxistas y tiene una fuerte influencia religiosa en su discurso, pero sus acciones son de tipo guerrillero, como el secuestro y la extorsión. Mientras que las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, conocidas como la FARC, era un grupo guerrillero marxista-leninista con un enfoque en la lucha armada para establecer un régimen comunista en Colombia en la misma década de los 50-60, pero esto luego se desvirtuó por la influencia del narcotráfico. Parecían desintegrarse tras la firma del Acuerdo de Paz en 2012, una hoja de ruta que planteaba la desmovilización, la entrega de armas e iniciar el tránsito hacia la vida legal. Pero no todos los combatientes de la FARC lo aceptaron. A ese grupo se le conoce como los disidentes, facciones que no reciben ninguno de los beneficios del Acuerdo de Paz y siguen siendo considerados actores al margen de la ley. En la actualidad, tanto los disidentes de la FARC y del ELN siguen en disputa. Cada facción quiere controlar las rutas del narcotráfico y los recursos naturales de regiones como el Catatumbo, pero ahora con nuevas dinámicas en sus estructuras criminales. Por ahora, pareciera no haber solución negociada para el conflicto armado. Me encuentro acorralada con mis hijos, no tenemos comida, necesito que me den ayuda porque hemos sido amenazados. Necesito que por favor me ayuden. Tengo un niño de 8 meses, una niña de 3 años y otra de 9 años. Los niños están muy asustados, se encuentran muy nerviosos. Por favor, ayúdame. Por favor, tenga piedad. Tenga piedad con los que están allá, con los civiles. Hay muchas personas inocentes que no saben nada, pueden por mi hijo, no saben nada. Él es un civil trabajador. 25, 9. Somos familias pobres y humildes. No queremos nada. La angustia de esas madres, atrapadas entre el deseo de proteger a sus pequeños y la cruda realidad de un entorno hostil, refleja el sufrimiento de muchos. La imagen de estos niños temerosos y hambrientos, sin posibilidad de escapar, es una llamada urgente a la solidaridad y acción. Están congelados, no se pueden salir.
No sé cómo salir porque no hay carro que pase, lo detienen, no dejan salir, por favor. Sí, como que esperando a ver si toca salir o no. Porque yo escucho que están bregando por allá, esa gente, hay mucha gente por allá, ya no hay a dónde meterlos. Nosotros estamos esperando si nos toca salir o no. Y estamos aquí fallos de comida y todo eso, porque las tiendas están todas cerradas. El Catatumbo se encuentra ahora en el epicentro de una crisis humanitaria que se había anticipado desde el año pasado. Vera Grave, la jefa negociadora del gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, reveló que las primeras alertas sobre el deterioro de la situación fueron emitidas en noviembre de 2024. Sin embargo, a pesar de las advertencias, la realidad en lugares como Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Acarí, Ábrego y San Calixto es alarmante. Las violaciones al derecho internacional humanitario son evidentes. Las organizaciones sociales y campesinas han pedido a los grupos armados que respeten la vida y los derechos de quienes no tienen ninguna relación con el conflicto, pero es como hablarle al vacío. También han solicitado al gobierno nacional mantener los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y abrir la puerta con el Clan del Golfo, otro grupo armado que disputa el control territorial de la costa atlántica para la práctica de economías ilícitas como el tráfico de drogas, armas, migrantes y la minería ilegal. Hasta líderes de la iglesia han dejado los rezos a un lado para unirse a las súplicas de una población poco esperanzada. Entendido o no ha querido aceptar las oportunidades que este gobierno ha generado para llegar a la solución negociada del conflicto armado. Por otra parte, el gobierno nacional también ha cometido una serie de errores en estos procesos de diálogos, entre ellos la ausencia de una estrategia y hoja de ruta clara para avanzar en estos diálogos. De hecho, el presidente Gustavo Petro ha señalado que el Ejército de Liberación Nacional se ha desviado de su propósito original y ha emprendido un camino peligroso vinculado al narcotráfico, evocando las sombras del pasado con figuras como Pablo Escobar, y ha ordenado al ejército salvaguardar a la población del Catatumbo. Pero las familias que siguen atrapadas han sido testigos de cómo integrantes de este grupo subversivo derriba puertas y violentan hogares, llevándose a la fuerza a ciudadanos inocentes y reclutando niños y jóvenes de los poblados. Si yo le digo dónde pasé la noche, usted tal vez llora. Pasé la noche en un frietal, sin dormir, sin comer, sin ruanas, sin a merced, en la montaña. Pasamos en la montaña. Las escuelas, una vez refugios de sueños y aprendizajes, ahora están vacías. Los docentes y niños sufren las consecuencias de un conflicto que no les pertenece. Las clases han sido suspendidas y el comercio se encuentra cerrado. Los techos de las casas están perforados por balas. Algunas comunidades, incapaces de soportar la incertidumbre y el miedo a morir, han optado por salir de la región con banderas blancas en mano, buscando evitar el ataque de los grupos armados. Van a pie por las carreteras del Catatumbo, a la espera de un corredor humanitario que les facilite llegar a Cúcuta y a la vecina Venezuela, para escapar del confinamiento y las amenazas que enfrentan día a día. ¿Qué más debe pasar? ¿Está Colombia destinada a ser el eterno Macondo del que hablaba Gabriel García Márquez, o podrá liberarse pronto de esta pesadilla?